¿Te has preguntado alguna vez si el destino realmente existe o si los encuentros que cambian nuestras vidas son simplemente casualidades disfrazadas de magia? Hoy te voy a contar una historia que desafiará todo lo que crees saber sobre el amor, las clases sociales y esos momentos que parecen sacados de una película romántica, pero que ocurren en la vida real. Imagínate por un momento. Estás caminando por las calles de Madrid, concentrado en tus propios pensamientos, cuando de repente todo cambia en cuestión de segundos. Un tropiezo, una caída, y de pronto te encuentras mirando directamente a los ojos de una persona que ni siquiera sabías que existía. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Esa sensación de que el universo conspiró para crear un momento perfecto que jamás planeaste. Carmen Rodríguez era una joven arquitecta de 26 años que tenía una pasión casi obsesiva por la belleza arquitectónica de Madrid. Cada mañana, mientras se dirigía a su trabajo, sus ojos se perdían admirando los azulejos portugueses de un edificio de los años 40 o las elegantes líneas Art Deco que decoraban las fachadas más antiguas. Para ella, la ciudad no era simplemente un lugar donde vivir. Era un libro abierto que contaba historias milenarias a través de sus piedras, sus balcones de hierro forjado y sus cornisas talladas a mano. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque esta historia sobre el poder de los encuentros inesperados te va a resonar sin importar de dónde seas. El amor y el destino hablan el mismo idioma en todos los rincones del mundo. Pero aquella mañana de marzo era diferente. Carmen llevaba prisa, como tantas otras veces, dirigiéndose a una reunión importante que podría cambiar el rumbo de su carrera profesional. Sus zapatos resonaban sobre el pavimento mojado por la lluvia matutina, y su mente estaba completamente enfocada en los proyectos que llevaba en su cartera de cuero marrón. Era una mujer trabajadora, de esas que luchan día a día por sus sueños, que entiende el valor del esfuerzo y que ha construido su vida paso a paso, sin ayuda de nadie. Lo que Carmen no sabía es que en esos mismos momentos, en algún lugar de la ciudad, había un hombre que lo tenía todo materialmente hablando, pero que se sentía completamente vacío por dentro. Un millonario que había heredado no solo una fortuna, sino también una vida completamente programada por otros, donde cada decisión importante ya había sido tomada por él antes de que siquiera tuviera la oportunidad de pensar qué era lo que realmente quería. ¿Te imaginas vivir en una jaula dorada, donde tienes acceso a todo lo que el dinero puede comprar, pero careces de la libertad más básica, la de elegir tu propio camino? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora sobre este encuentro podría sorprenderte más de lo que imaginas. Ese día, cuando Carmen bajaba apresuradamente las escaleras de la estación de metro de Sol, con la mente ocupada en mil pensamientos profesionales, el destino había preparado algo que ninguno de los dos esperaba. Un escalón mojado, un momento de distracción, y de repente todo se puso en cámara lenta. Carmen perdió completamente el equilibrio en ese escalón traicionero, empapado por la lluvia que se había filtrado desde la calle. En ese instante crítico, cuando el control de su vida se desvaneció en una fracción de segundo, su cartera de cuero se abrió como si hubiera explotado, esparciendo todos sus proyectos arquitectónicos por el aire en una danza caótica de papel blanco. Si valoras historias como esta que van más allá de lo superficial y realmente tocan el alma, suscríbete al canal porque cada semana compartimos contenido que te hace reflexionar sobre el amor, las decisiones y lo que realmente importa en la vida. Imagínate la escena. Una mujer joven, profesional, que había trabajado durante semanas en esos planos que ahora flotaban como confeti alrededor de la estación de metro más transitada de Madrid. Era uno de esos momentos donde la vida te recuerda que no tienes control sobre nada,
que todas nuestras rutinas y certezas pueden desmoronarse en un pestañeo. La transformación más profunda a menudo comienza con lo inesperado, con esos instantes que jamás planeamos, pero que el universo parece haber coordinado con una precisión milimétrica. Carmen cerró los ojos, preparándose para el impacto inevitable contra el suelo frío de mármol. Su mente, en esa fracción eterna de segundo, ya estaba calculando los daños, la humillación pública, los proyectos arruinados, la llegada tarde a la reunión más importante de su carrera. Era una de esas situaciones donde tu mentalidad se ve forzada a adaptarse instantáneamente a una nueva realidad que no elegiste. Pero entonces ocurrió algo que desafiaría completamente su percepción de cómo funcionan las cosas en la vida real. En lugar del golpe duro y el dolor que esperaba, Carmen sintió algo completamente diferente: la firmeza inesperada de unos brazos fuertes que la detuvieron en plena caída. No era un sueño, no era su imaginación jugándole una mala pasada. Alguien había estado ahí, en el momento exacto, en el lugar preciso, como si hubiera sido puesto ahí por una fuerza superior. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fueron unos ojos azules intensos, casi grises, que la observaban con una mezcla genuina de preocupación y algo más que ella no logró identificar en ese momento. Era un rostro masculino que irradiaba una elegancia natural, el tipo de presencia que notas inmediatamente, incluso en medio del caos de una estación de metro llena de gente apurada. La verdad oculta detrás de este encuentro era mucho más compleja de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado en ese instante. Mientras Carmen se recuperaba del susto, completamente ajena a quién era realmente el hombre que la había salvado, él estaba experimentando algo que no había sentido en años: la satisfacción genuina de ayudar a alguien, sin segundas intenciones, sin cálculos, sin que mediara ningún interés comercial o social. ¿Estás bien?, le preguntó con una voz grave y calmada que tenía un acento madrileño refinado, pero no pretencioso. Era el tipo de voz que transmite seguridad incluso en medio de la confusión. Carmen, que seguía prácticamente anidada en sus brazos, sintió como sus mejillas se encendían con un rubor que no había experimentado desde la adolescencia. Era un momento de esos que definen el rumbo de una vida, aunque ninguno de los dos lo supiera todavía. Las decisiones más importantes a menudo se toman en fracciones de segundo, cuando nuestras defensas están bajas y actuamos desde el corazón en lugar de desde la lógica calculadora que normalmente gobierna nuestras interacciones sociales. Carmen intentó recuperar la compostura, pero era imposible ignorar la situación tan íntima en la que se encontraba. Estar prácticamente abrazada a un completo desconocido en medio de una estación de metro no era exactamente el tipo de primer encuentro que había imaginado para un martes por la mañana. Su mente racional le decía que se alejara inmediatamente, que se disculpara y siguiera con su rutina, pero había algo en la forma en que él la sostenía que la tranquilizaba de una manera que no lograba explicar. La verdad es que existen momentos en la vida donde todas nuestras defensas se desmoronan sin previo aviso, y nos encontramos conectando con alguien de una forma que trasciende las reglas sociales, habituales. Era como si ese accidente hubiera creado una burbuja temporal donde las convenciones normales se suspendían, permitiendo que algo más auténtico y primitivo emergiera entre dos desconocidos. «Creo que estoy bien», logró responder Carmen, aunque su voz sonaba menos firme de lo que hubiera querido. Era fascinante cómo un simple intercambio de palabras podía revelar tanto sobre la química entre dos personas. El tono de él no era condescendiente ni pretencioso, a pesar de que su apariencia sugería que venía de un mundo completamente diferente al suyo. Había una calidez genuina en su pregunta que la sorprendió. Lo que Carmen no sabía en ese momento
era que el hombre que la había salvado de la caída estaba experimentando una transformación interna igual de profunda. Para alguien acostumbrado a que cada interacción social estuviera cargada de segundas intenciones, de cálculos sobre posiciones sociales y beneficios mutuos, encontrarse en una situación tan espontánea y humana era como respirar aire fresco después de años en un ambiente viciado. Dale like si sentiste esa conexión especial que se crea cuando una historia te habla directamente al corazón, porque tu apoyo me impulsa a seguir creando contenido que realmente vale la pena. No necesitas disculparte, le dijo él, mientras la ayudaba a enderezarse con un cuidado que parecía natural, no forzado. El piso está resbaladizo, es peligroso. Su forma de hablar revelaba una educación refinada, pero sin la arrogancia que Carmen habría esperado de alguien que obviamente pertenecía a una clase social diferente. Era una de esas revelaciones sutiles que ocurren cuando observas a alguien en un momento no ensayado. Mientras tanto, el caos de papeles esparcidos por el suelo les recordó que el mundo real seguía existiendo alrededor de esta pequeña burbuja de conexión. Carmen se dio cuenta de que sus proyectos arquitectónicos estaban dispersos por toda la estación, algunos ya pisoteados por los viajeros que pasaban apresurados. Era el tipo de situación que pone a prueba el verdadero carácter de una persona. ¿Te enfocas en tu propia imagen y sales corriendo o te quedas para ayudar a alguien que claramente está en problemas? Sin dudarlo un segundo, él se agachó inmediatamente para comenzar a recoger los planos mojados. Sus movimientos eran cuidadosos, como si entendiera intuitivamente el valor que esos documentos tenían para Carmen. No era solo cortesía social lo que lo motivaba. Había algo más profundo en la forma en que examinaba cada dibujo antes de entregárselo, como si realmente apreciara el trabajo y la dedicación que representaban. Esta respuesta instintiva revelaría más sobre su carácter que cualquier conversación formal hubiera podido lograr. Las decisiones que tomamos en momentos de presión, cuando no tenemos tiempo para calcular la respuesta socialmente correcta, son las que verdaderamente definen quiénes somos. Y lo que Carmen estaba presenciando era a alguien que, a pesar de su evidente posición privilegiada, tenía un instinto natural para la empatía y la ayuda genuina. El impacto de este gesto simple, pero significativo, resonaría en Carmen durante días. En un mundo donde la mayoría de las personas están demasiado absortas en sus propios asuntos para notar las necesidades de otros, encontrar a alguien dispuesto a arrodillarse en el suelo sucio de una estación de metro para ayudar a una desconocida era algo extraordinario. Mientras ambos se agachaban para recoger los papeles dispersos, algo fascinante comenzó a desarrollarse ante los ojos de Carmen. Este hombre elegante no solo estaba ayudándola por cortesía, estaba examinando cada uno de sus planos arquitectónicos con una atención que revelaba un conocimiento profundo del tema. Sus ojos se movían por los dibujos técnicos con la precisión de alguien que verdaderamente entendía lo que estaba viendo, no como quien fingía interés por educación. Era una revelación inesperada que añadía una nueva dimensión a este encuentro fortuito. Carmen había pasado años explicando sus proyectos a personas que asentían educadamente sin realmente comprender la complejidad técnica y artística detrás de cada línea trazada. Encontrarse con alguien que podía apreciar genuinamente su trabajo, especialmente en circunstancias tan caóticas, era como descubrir un tesoro escondido en el lugar menos esperado. ¿Eres arquitecta?, le preguntó él. Pero no era realmente una pregunta. Su tono sugería una admiración genuina, como si hubiera reconocido inmediatamente el talento y la dedicación plasmados en esos diseños. La forma en que sostenía cada plano con cuidado, evitando que se dañaran más de lo que ya estaban, mostraba un respeto instintivo por el trabajo creativo de otros.
Esta actitud contrastaba dramáticamente con las experiencias previas de Carmen en el mundo profesional, donde había encontrado demasiadas personas que menospreciaban sutilmente su trabajo o que trataban la arquitectura como un simple servicio comercial, sin entender la pasión y la visión artística que requería cada proyecto. La transformación en su percepción de este desconocido fue instantánea. De ser simplemente alguien gentil que la había ayudado, pasó a ser alguien que compartía su lenguaje profesional. «Sí, soy», respondió Carmen, recogiendo los últimos papeles, mientras observaba cómo él continuaba examinando uno de sus diseños más complejos. Era un proyecto de vivienda sostenible que había desarrollado como trabajo personal, uno de esos diseños que nacen del corazón más que de las exigencias del mercado. Ver cómo sus ojos se iluminaban al estudiar las soluciones innovadoras que había implementado fue más gratificante que cualquier elogio formal que hubiera recibido antes. Cuando finalmente lograron recoger todos los papeles y Carmen comenzó a guardarlos cuidadosamente en su cartera, él se irguió y la miró directamente a los ojos. Había llegado el momento de las presentaciones formales, ese ritual social que marcaría la transición de este encuentro accidental hacia algo más definido. La forma en que alguien se presenta dice mucho sobre su mentalidad y su forma de ver el mundo. «Alejandro», dijo él, extendiendo la mano con una sonrisa que transformaba completamente su rostro, haciéndolo parecer menos intimidante y más accesible. Pero fue lo que vino después, lo que realmente captó la atención de Carmen. «Alejandro Herrera, me encantaría que formes parte de esta comunidad donde creemos que las mejores historias son las que nos transforman por dentro. Dale suscribir porque aquí encontrarás contenido auténtico que nutre el corazón y despierta la mente». El impacto de ese apellido fue como un eco que resonó en algún lugar de su memoria, aunque en ese momento no logró ubicar exactamente por qué le sonaba familiar. Era uno de esos nombres que flotaba en el ambiente de Madrid, especialmente en círculos relacionados con la construcción y el desarrollo urbano. Pero Carmen estaba demasiado concentrada en el momento presente para hacer esas conexiones mentales. Carmen dudó por una fracción de segundo antes de aceptar el apretón de manos. No era vacilación por desconfianza, sino porque algo en su intuición le decía que este simple gesto marcaría un antes y un después en su vida. Cuando finalmente sus manos se encontraron, experimentó algo que no había sentido jamás. Una corriente eléctrica que parecía viajar desde la punta de sus dedos hasta el centro de su pecho. Era mucho más que atracción, física. Era como si dos frecuencias similares hubieran encontrado resonancia después de años de búsqueda inconsciente. La textura de su piel, firme pero suave, sugería a alguien acostumbrado al lujo, pero no al trabajo manual, aunque su apretón era confiado y directo, sin esa flojedad artificial que caracteriza a quienes nunca han tenido que luchar por nada. «Carmen Santos», respondió ella, sintiendo cómo su nombre sonaba diferente al pronunciarlo en voz alta en ese contexto. Era curioso cómo un simple intercambio de nombres podía crear una intimidad instantánea entre dos desconocidos, como si esas pocas sílabas fueran suficientes para establecer un puente entre dos mundos que hasta ese momento habían existido en paralelo sin tocarse jamás. Pero justo en ese momento, cuando parecía que la conversación podría profundizarse naturalmente, la realidad irrumpió con la fuerza de un martillo. El anuncio metálico del tren resonó por toda la estación. «Próximo tren con destino a Cuatro Caminos. Línea 6, andén número 2». Ese sonido familiar que Carmen escuchaba todos los días se convirtió en una alarma que la sacó bruscamente de la burbuja mágica en la que se había sumergido durante los últimos minutos. Su mente racional se activó como un resorte, recordándole brutalmente que tenía una reunión crucial en menos de 30 minutos, una reunión que podría determinar el futuro de su carrera.
La transformación de su expresión fue instantánea. De la sonrisa suave que había mantenido durante la conversación, pasó a una mueca de preocupación genuina. Era uno de esos momentos donde las responsabilidades del mundo real chocan frontalmente contra los impulsos del corazón. «Dios mío, se me había olvidado completamente», murmuró, verificando el reloj en su muñeca con una urgencia casi desesperada. Eran las 8:52 y necesitaba estar en su oficina a las 9 en punto para una presentación que había estado preparando durante semanas. La mentalidad profesional que había desarrollado durante años de lucha en un mercado competitivo se impuso inmediatamente sobre cualquier otra consideración. «Tengo que irme, estoy atrasada para una reunión», le dijo a Alejandro, y en su voz se podía detectar una mezcla de frustración consigo misma y algo que sonaba peligrosamente parecido al pesar. Era evidente que una parte de ella no quería que este encuentro terminara, pero las decisiones prácticas de la vida adulta no siempre coinciden con los deseos del corazón. «Una vez más, muchísimas gracias por ayudarme», añadió mientras guardaba apresuradamente los últimos papeles en su cartera, sus movimientos ahora eficientes y determinados, completamente diferentes a la delicadeza con la que había manejado la situación momentos antes. Era fascinante observar cómo las circunstancias externas pueden transformar instantáneamente nuestro comportamiento y nuestras prioridades. Alejandro asintió con comprensión, pero Carmen pudo percibir una hesitación en sus ojos, como si él quisiera decir algo más, pero no encontrara las palabras adecuadas o el momento oportuno. «Por supuesto que tengas un buen día, Carmen», respondió él, aunque su tono sugería que habría preferido que la conversación continuara. Era uno de esos momentos donde ambas personas sienten que hay mucho más por explorar, pero las circunstancias no lo permiten. Carmen se dirigió hacia el tren con pasos decididos, pero algo extraño comenzó a ocurrir mientras se alejaba. Era como si una fuerza invisible tirara de ella hacia atrás, una sensación que no había experimentado nunca antes. Su mente lógica le gritaba que siguiera caminando, que se concentrara en llegar a tiempo a su reunión. Pero había algo más profundo, algo instintivo, que la estaba impulsando a voltear. Cuando finalmente cedió a ese impulso y miró por encima del hombro, lo que vio la sorprendió profundamente. Alejandro seguía parado exactamente en el mismo lugar donde se habían despedido, pero no se había movido para continuar con sus propios asuntos. Estaba ahí, observándola con una expresión que ella no logró descifrar completamente, pero que definitivamente no era la de alguien que simplemente había ayudado a una desconocida y había seguido con su día. Había algo en su postura, en la forma en que sus ojos la siguieron, que sugería que este encuentro había tenido un impacto en él también. No era la mirada casual de cortesía que uno podría esperar en una situación así. Era algo más intenso, más personal, como si él también estuviera procesando algo que no había anticipado cuando se levantó esa mañana. Si esta historia despertó algo en ti, si te hizo reflexionar sobre tus propias decisiones o sueños, dale like para que sepas que valoras este tipo de contenido auténtico y profundo. El intercambio de miradas duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que Carmen sintiera que algo fundamental había cambiado en su percepción del mundo. Era como si ese momento hubiera plantado una semilla de posibilidad que ella sabía que germinaría en su mente durante los días siguientes, independientemente de si volvía a ver a este hombre o no. Carmen logró subirse al tren justo antes de que se cerraran las puertas, pero durante todo el trayecto hacia su oficina, su mente no podía concentrarse en la presentación que tenía por delante. Era como si una parte de ella hubiera quedado atrás en esa estación, anclada en ese momento de conexión inesperada que había experimentado con Alejandro. La transformación en su estado mental era evidente.
Lo que había comenzado como un día rutinario se había convertido en algo completamente diferente. El estudio de arquitectura donde Carmen trabajaba era un reflejo perfecto de la realidad económica que enfrentaban los profesionales jóvenes en Madrid. Ocupaba un espacio modesto en el 8º piso de un edificio de los años 60, con 4 mesas de trabajo, 2 mesas de dibujo que habían visto mejores días, y una impresora temperamental que parecía tener vida propia y decidía funcionar solo cuando quería. Las paredes estaban decoradas con proyectos antiguos y algunas plantas que Carmen insistía en mantener, a pesar de que la escasa luz natural no favorecía su crecimiento. Era el tipo de ambiente que forja el carácter y enseña a valorar cada oportunidad, muy diferente a los estudios glamorosos que aparecen en las revistas de arquitectura. Aquí se respiraba autenticidad, esfuerzo genuino y esa clase de pasión que surge cuando tienes que luchar por cada proyecto, por cada cliente, por cada oportunidad de demostrar tu talento. Era un lugar donde los sueños se construían día a día con determinación y creatividad, no con contactos o privilegios heredados. Cuando Carmen finalmente llegó, jadeando ligeramente por haber subido las escaleras de 2 en 2, se encontró con la mirada interrogante de Sofía, su colega de trabajo. Sofía tenía esa habilidad especial que desarrollan las personas que trabajan en espacios pequeños. Podía detectar inmediatamente cuando algo había cambiado en el ambiente o en el estado de ánimo de sus compañeros. «Carmen, ¿dónde estabas?», le preguntó Sofía, levantando los ojos de su mesa de dibujo. «El señor García te está esperando en la sala de reunión desde hace 10 minutos». Su tono no era de reproche, sino de curiosidad genuina mezclada con un poco de preocupación. En un estudio tan pequeño, cuando alguien llegaba tarde, especialmente a una reunión importante, todos lo sentían. Carmen se dejó caer en su silla, colocando su cartera sobre la mesa con más cuidado del habitual, como si los papeles que contenía fueran ahora más preciosos de lo que habían sido una hora antes. «Tuve un pequeño accidente en el metro», explicó, intentando mantener un tono casual, aunque su mente estaba procesando activamente todo lo que había ocurrido. «Nada grave, pero me retrasé». La forma en que pronunció la palabra «accidente» tenía una cadencia particular, como si estuviera saboreando un secreto que no estaba completamente lista para compartir. Era fascinante observar cómo las experiencias significativas pueden cambiar incluso la forma en que describimos eventos aparentemente simples. Lo que había comenzado como un tropiezo embarazoso se había transformado en algo que ella ya estaba reenmarcando mentalmente como un encuentro del destino. «¿Accidente?», Sofía frunció el ceño con preocupación inmediata. «¿Estás bien? ¿Te lastimaste?». Su reacción reflejaba el tipo de camaradería genuina que se desarrolla entre personas que comparten las luchas diarias de un trabajo que aman, pero que no siempre es fácil. En este ambiente, cada persona importante para el funcionamiento del equipo, y cualquier problema afecta a todos. «Estoy bien, Carmen respondió, agitando la mano de manera tranquilizadora mientras intentaba recomponer su expresión profesional. Pero incluso mientras hablaba, una parte de su mente seguía reproduciendo la sensación de esos brazos fuertes sosteniéndola, la intensidad de esos ojos azules y la forma en que Alejandro había examinado sus proyectos con genuino interés y conocimiento. La verdad oculta era que Carmen estaba luchando internamente entre su mentalidad profesional, que le gritaba que se concentrara en la reunión importante que la esperaba, y algo completamente nuevo que había despertado en ella durante esos minutos en la estación. Era como si 2 versiones de sí misma estuvieran compitiendo por el control. La Carmen práctica y enfocada que había construido su carrera paso a paso, y una Carmen más romántica y aventurera que había permanecido dormida hasta esa mañana.
El impacto de este conflicto interno era más profundo de lo que ella misma se daba cuenta. Por primera vez en años, algo había logrado distraerla completamente de sus responsabilidades profesionales, y eso la inquietaba tanto como la emocionaba. Era una revelación sobre sí misma que no había anticipado. Descubrir que todavía era capaz de sentir esa clase de conexión instantánea y poderosa con otra persona. Si llegaste hasta aquí, es porque entiendes el valor de las historias profundas que nos conectan con nuestra humanidad. Únete a nosotros suscribiéndote, porque juntos exploramos temas que realmente importan y que cambian perspectivas. Sofía asintió comprensivamente, pero Carmen podía ver en sus ojos que había más preguntas que quería hacer. Sin embargo, el sonido de pasos acercándose por el corredor les indicó que el señor García estaba perdiendo la paciencia. Carmen tomó una respiración profunda, intentando activar esa mentalidad profesional que la había llevado hasta donde estaba, pero descubrió que requería mucho más esfuerzo del habitual concentrarse completamente en el trabajo. «Carmen, finalmente», dijo el señor García cuando ella entró a la pequeña sala de reunión. Era un hombre de unos 60 años, con una barriga prominente y gafas de marco grueso, que tamborilearía los dedos impacientemente sobre la mesa. Aunque era un buen arquitecto, tenía cero tolerancia para los retrasos, especialmente cuando se trataba de oportunidades importantes. «Sabes que la puntualidad es fundamental en nuestro campo». «Disculpe, señor García», Carmen respondió, sentándose rápidamente y abriendo su cartera. «Tuve un problema con el transporte público». Era técnicamente cierto, aunque la naturaleza del problema era muy diferente de lo que su jefe podría imaginar. Mientras organizaba sus materiales, Carmen notó que sus manos temblaban ligeramente, aunque no sabía si era por los nervios de la reunión o por la adrenalina residual de su encuentro matutino. «Vamos a lo que realmente importa», continuó el señor García, deslizando una carpeta gruesa por la mesa. «Necesito que analices este proyecto urgente que llegó ayer». Carmen abrió la carpeta y encontró los planos de un complejo residencial de alto nivel, apartamentos lujosos con áreas generosas y acabados costosos. Era exactamente el tipo de proyecto que el pequeño estudio raramente recibía, y la transformación en la atmósfera de la reunión fue inmediata cuando Carmen se dio cuenta de la magnitud de la oportunidad. «Es un cliente nuevo», explicó el señor García, ajustando sus gafas mientras observaba la reacción de Carmen. «Una constructora grande que quiere tercerizar parte del trabajo. Si hacemos un buen trabajo aquí, podría ser el inicio de una asociación muy lucrativa». Las implicaciones de sus palabras resonaron profundamente en Carmen. Este tipo de oportunidad podría cambiar no solo su carrera, sino la estabilidad financiera que tanto necesitaba para cuidar de su madre y quizás, finalmente, mudarse a un área con mejor calidad de aire. Mientras Carmen estudiaba los planos con atención profesional, su mente luchaba por mantenerse enfocada. Era fascinante cómo un encuentro de 10 minutos podía tener el poder de interferir con años de disciplina profesional desarrollada a fuerza de necesidad y ambición. Cada vez que intentaba concentrarse completamente en los detalles técnicos, su mente derivaba hacia los ojos azules de Alejandro y la forma en que había examinado sus proyectos con genuino conocimiento. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una realidad completamente diferente, Alejandro Herrera estaba parado frente a una ventana del piso al techo en su ático de 400 metros cuadrados en el exclusivo barrio de Salamanca. Su sala de estar era un estudio en minimalismo caro, muebles de diseñador, cuyas líneas limpias y materiales exquisitos contaban una historia de privilegio heredado, obras de arte contemporáneo que habían sido seleccionadas más por su valor de inversión que por conexión emocional, y una vista privilegiada de Madrid que se extendía hasta el horizonte.
Era un espacio que cualquier revista de decoración habría descrito como perfecto, pero que para Alejandro se había convertido en algo parecido a una hermosa prisión. Cada objeto había sido elegido por decoradores profesionales basándose en criterios de estatus y tendencias, no en preferencias personales o recuerdos significativos. Era el tipo de ambiente que impresionaba a los visitantes, pero que raramente lograba que su ocupante se sintiera verdaderamente en casa. La verdad oculta detrás de toda esa elegancia era un vacío existencial que Alejandro había estado sintiendo con creciente intensidad durante los últimos años. Había heredado no solo una fortuna considerable, sino también una vida completamente prediseñada, donde cada decisión importante ya había sido tomada por generaciones anteriores. Su papel era simplemente ejecutar el plan familiar, mantener y expandir el imperio empresarial y eventualmente casarse con alguien que fortaleciera la posición social y económica de la familia. El impacto de su encuentro con Carmen había sido mucho más profundo de lo que él mismo se atrevía a admitir. Por primera vez en años, había experimentado una interacción humana completamente espontánea, sin cálculos sobre beneficios mutuos o posiciones sociales. La forma en que ella había reaccionado ante su ayuda, sin artificios ni pretensiones, le había mostrado un tipo de autenticidad que había olvidado que existía. Alejandro estaba completamente absorto en sus pensamientos cuando la voz de Patricia, su secretaria, lo sacó abruptamente de su ensimismamiento. «Alejandro, ¿me estás escuchando?», le preguntó con esa mezcla de profesionalismo y familiaridad que caracteriza a las personas que han trabajado juntas durante años. Patricia había sido testigo de todas las etapas de la vida empresarial de Alejandro y tenía esa habilidad especial para detectar cuando su mente estaba en otro lugar. Deja tu like si crees que historias como esta merecen ser compartidas, porque cada like me dice que hay personas que buscan contenido genuino que toque el alma, no solo entretenimiento vacío. «Disculpa, Patricia, ¿puedes repetir?», respondió él, volviéndose desde la ventana donde había estado observando el tráfico de Madrid con una intensidad inusual. Era la primera vez en mucho tiempo que su atención se dispersaba durante las horas de trabajo, algo que no pasó desapercibido para su eficiente asistente. «Tu madre llamó 3 veces esta mañana», explicó Patricia, consultando su agenda electrónica. «Quiere confirmar si vas a la cena en casa de los Mendoza esta noche». Al escuchar esas palabras, Alejandro sintió ese peso familiar en el pecho. Esa sensación de estar atrapado en un guión escrito por otros que había aceptado durante toda su vida sin cuestionarlo realmente. Los Mendoza representaban todo lo que su familia valoraba: tradición, linaje, conexiones estratégicas en el mundo empresarial madrileño. Eran propietarios de una prestigiosa cadena de hoteles de lujo, y más específicamente eran los padres de Victoria Mendoza, la mujer que su familia esperaba que cortejara y eventualmente desposara. Era una ecuación perfecta en el papel. 2 fortunas que se complementaban, 2 apellidos respetables que fortalecerían mutuamente su posición social. «Dile que voy», respondió Alejandro con un suspiro profundo que reveló más de lo que pretendía. «Pero que llegaré un poco tarde. Tengo una reunión que podría extenderse». Era una mentira piadosa, pero necesitaba tiempo para procesar todo lo que había ocurrido esa mañana antes de sumergirse en el teatro social que requería ese tipo de eventos familiares. Lo que más lo perturbaba era la transformación que había experimentado en su mentalidad durante esos pocos minutos en la estación de metro. Por primera vez en años, había sentido una conexión genuina con otra persona, algo que no había experimentado en ninguna de sus interacciones sociales cuidadosamente orquestadas. La autenticidad de Carmen, la forma en que se había sonrojado al mirarlo a los ojos, la pasión evidente en sus proyectos arquitectónicos,
Todo eso había despertado algo en él que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. Sus relaciones anteriores siempre habían seguido el mismo patrón predecible. Mujeres hermosas, bien educadas, de familias conocidas, que lo veían más como un premio a conquistar que como una persona real. Las conversaciones giraban invariablemente en torno a fiestas exclusivas, viajes costosos a destinos de moda y el intercambio de chismes sobre la alta sociedad madrileña. Nunca había profundidad real, nunca había esa chispa de conexión intelectual y emocional que había experimentado con Carmen. La verdad oculta que Alejandro estaba comenzando a enfrentar era que había confundido el éxito material con la satisfacción personal durante toda su vida. Había heredado una posición privilegiada, pero también había heredado las limitaciones que venían con esa posición. Las expectativas familiares, las responsabilidades sociales y, sobre todo, la presión constante de mantener un estatus que no había elegido para sí mismo. El impacto de su encuentro con Carmen había sido como un despertar súbito de una vida que había estado viviendo en piloto automático. Durante esos minutos, mientras recogían juntos los papeles esparcidos por el suelo de la estación, había experimentado una sensación de propósito y conexión que no había sentido en ninguno de sus logros empresariales o sociales. Era como si hubiera probado algo real después de años de consumir imitaciones sofisticadas. Patricia continuó organizando su agenda, mencionando reuniones y compromisos que de repente le parecían menos importantes de lo habitual. Todo el aparato de 1200, su vida profesional y social, seguía funcionando como una máquina bien engrasada, pero Alejandro se sentía desconectado de esa realidad, como si estuviera observando la vida de otra persona desde afuera. Lo que más lo inquietaba era la facilidad con la que Carmen había logrado capturar su atención y despertar su curiosidad. No había sido calculado ni estratégico, había sido completamente espontáneo y natural. Esto contrastaba dramáticamente con todas las otras interacciones de su vida, donde cada palabra, cada gesto, cada decisión estaba influenciada por consideraciones sobre imagen, beneficios mutuos o expectativas sociales. Después de que Patricia terminó de repasar su agenda, Alejandro permaneció en silencio por unos momentos, como si estuviera debatiendo internamente algo importante. Finalmente, se volvió hacia ella con una expresión que ella no había visto antes. Una mezcla de determinación y vulnerabilidad que revelaba que estaba a punto de tomar una decisión significativa. «Patricia, necesito que hagas algo para mí», dijo, y su tono tenía una calidad diferente, más personal de lo habitual. «Quiero que investigues algo de forma discreta». Era fascinante observar cómo un encuentro de 10 minutos había logrado catalizar en Alejandro una transformación que años de terapia ejecutiva y reflexión personal no habían conseguido. Por primera vez, estaba tomando una decisión impulsiva, basada en intuición más que en lógica empresarial. «Por supuesto», respondió Patricia, preparando su libreta con la eficiencia profesional que la caracterizaba. ¿Sobre qué? Su experiencia le había enseñado a no hacer preguntas innecesarias cuando Alejandro tenía esa expresión particular, pero su curiosidad era evidente. Alejandro vaciló por un momento, preguntándose cómo explicar que quería saber más sobre una mujer que había conocido por casualidad, cuyo nombre completo apenas sabía. «Quiero información sobre pequeños estudios de arquitectura en el centro de la ciudad». Finalmente articuló, «específicamente aquellos que trabajan con proyectos residenciales». No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Era la forma en que las personas navegan entre sus impulsos emocionales y las expectativas de su entorno profesional. Patricia frunció ligeramente el ceño, pero su expresión profesional no cambió. Había trabajado con Alejandro lo suficiente como para saber cuándo había más de lo que él estaba revelando.
¿Tienes algún criterio específico?, preguntó mientras comenzaba a tomar notas. Estudios más pequeños, familiares, Alejandro especificó, caminando hacia su escritorio de caoba italiana. No las grandes empresas. Y también, ve si puedes conseguir una lista de los arquitectos que trabajan en esos lugares. Era una petición inusual, viniendo de alguien cuya empresa normalmente trabajaba con los estudios más prestigiosos de Madrid. Pero Patricia había aprendido a no cuestionar las decisiones estratégicas de su jefe. ¿Puedo preguntar el motivo para poder elaborar mejor el informe?, inquirió Patricia, preparándose para entender mejor la dirección de la investigación. Alejandro se sentó en su silla de cuero italiano y tomó una pluma, girándola entre sus dedos mientras consideraba su respuesta. «Estoy pensando en diversificar nuestras colaboraciones», dijo finalmente. «A veces los talentos más interesantes están en los lugares más inesperados». No era mentira exactamente, pero tampoco era toda la verdad. Era una de esas medias verdades que usamos cuando no estamos completamente preparados para admitir nuestras verdaderas motivaciones. Después de que Patricia salió para comenzar su investigación, Alejandro se recostó en su silla y cerró los ojos. Su vida era predecible, estructurada, planificada hasta el último detalle. Reuniones, cenas sociales, decisiones empresariales, compromisos familiares. Todo seguía un guión que había sido escrito por otras personas mucho antes de que él tuviera la oportunidad de considerar qué era lo que realmente quería. La verdad oculta que estaba comenzando a enfrentar era que nunca había experimentado la satisfacción de conquistar algo por sí mismo. Todo lo que tenía había sido heredado o había llegado a él como resultado de su posición, no como consecuencia de sus propios méritos o esfuerzos. Esta realización lo llevó a preguntarse algo que nunca había considerado antes. ¿Cómo se sentiría intercambiar lugares con Carmen? Despertar cada mañana sin saber exactamente cómo terminaría el día. Tener que luchar por sus propios sueños. El impacto de esta reflexión fue profundo y perturbador. Por primera vez, Alejandro comenzó a cuestionar si lo que había considerado ventajas durante toda su vida podrían ser, en realidad, limitaciones. La seguridad económica que nunca había tenido que ganarse, las conexiones sociales que había heredado, incluso el respeto que le mostraban las personas. ¿Cuánto de eso era realmente suyo? Imaginó a Carmen levantándose esa mañana, probablemente en un apartamento modesto, preparándose para ir a trabajar en un estudio pequeño donde cada proyecto importaba, donde cada cliente representaba una oportunidad valiosa. Visualizó la satisfacción que ella debía sentir al finalizar un diseño, sabiendo que cada línea, cada decisión creativa era el resultado de su propio talento y dedicación. Era un tipo de autenticidad existencial que él nunca había experimentado. La mentalidad con la que Carmen enfrentaba la vida representaba algo que Alejandro había perdido en algún punto de su juventud, si es que alguna vez lo había tenido. Era la diferencia entre construir tu propia identidad y heredar una identidad prefabricada. Entre sentir que cada logro te pertenece genuinamente y vivir con la incertidumbre constante de si realmente mereces lo que tienes. Los días que siguieron a ese encuentro fortuito fueron una revelación para Carmen sobre cómo un momento aparentemente insignificante puede alterar completamente el ritmo de una vida establecida. 3 días habían pasado desde aquella mañana en la estación de sol, y Carmen se descubrió a sí misma haciendo algo que nunca había hecho antes. Cada vez que bajaba esas mismas escaleras, sus ojos escaneaban automáticamente la multitud, buscando una figura familiar entre los cientos de rostros anónimos que transitaban diariamente por ese lugar. Era fascinante observar cómo su mentalidad había experimentado una transformación sutil, pero significativa. Lo que antes era simplemente un trayecto rutinario,
Hacia el trabajo se había convertido en una serie de pequeñas expectativas no confesadas. Carmen se encontraba llegando a la estación unos minutos antes de lo habitual, tomando el mismo camino exacto que había recorrido aquella mañana, como si hubiera una posibilidad real de que el destino se repitiera. La verdad oculta detrás de este comportamiento era que Carmen estaba experimentando algo que había creído superado desde su juventud. Esa mezcla de esperanza y ansiedad que acompaña a los primeros encuentros románticos significativos. Era como si una parte de ella que había permanecido dormida durante años de enfoque exclusivo en su carrera profesional hubiera despertado súbitamente, recordándole que existían otras dimensiones de la experiencia humana que había estado posponiendo indefinidamente. «Estás distraída otra vez», comentó Sofía el tercer día, levantando los ojos de su mesa de dibujo mientras observaba a Carmen, que parecía perdida en sus pensamientos. «Desde el lunes pareces estar en otro mundo». Era cierto, el impacto de ese encuentro había creado una especie de doble vida mental para Carmen, donde una parte de ella funcionaba normalmente con sus responsabilidades profesionales, mientras otra parte reproducía constantemente los detalles de aquellos minutos en la estación. Carmen suspiró, guardando los lápices de colores que había estado usando para destacar diferentes áreas en el proyecto del complejo residencial. «Solo estoy cansada», respondió, aunque ambas sabían que no era toda la verdad. «Mi madre no ha tenido buenas noches últimamente y no he dormido bien». Esto sí era cierto, pero Carmen sabía que su distracción tenía orígenes más complejos que la simple falta de sueño. Elena, su madre de 55 años, había sufrido varias crisis de asma durante esa semana, y Carmen se sentía cada vez más preocupada por el impacto que la contaminación del centro de Madrid estaba teniendo en la salud respiratoria de la mujer que más amaba en el mundo. Era uno de esos recordatorios brutales de que, sin importar cuán mágicos puedan ser los encuentros románticos, las responsabilidades reales de la vida adulta nunca desaparecen completamente. «Tal vez deberías considerar sacarla del centro», sugirió Sofía con gentileza, aunque ambas conocían las implicaciones económicas de esa conversación. La contaminación aquí realmente no es buena para quien tiene problemas respiratorios. Era una de esas sugerencias bien intencionadas que suenan lógicas hasta que consideras las realidades financieras que las hacen prácticamente imposibles. «¿Con qué dinero?». Carmen rió sin humor, una risa que contenía años de frustración económica acumulada. «¿Sabes cuánto cuesta un alquiler en una zona con aire menos contaminado? Y los médicos privados para seguimiento es imposible». Esta conversación reflejaba una de las tensiones centrales en la vida de Carmen, el constante equilibrio entre sus aspiraciones profesionales y las necesidades inmediatas de supervivencia familiar. Las decisiones que Carmen enfrentaba diariamente eran el tipo de dilemas que forjan el carácter, pero que también pueden crear una sensación constante de estar atrapada entre lo que quieres y lo que puedes permitirte. Cada euro que ganaba tenía un destino predeterminado: alquiler, comida, medicamentos para su madre, transporte y, si tenía suerte, algún pequeño ahorro para emergencias. No había espacio para lujos o para los tipos de experiencias que las personas de la clase social de Alejandro daban por sentadas. Esta realidad creaba un contraste aún más marcado con los pensamientos que habían estado ocupando su mente desde el encuentro en la estación. La imagen de Alejandro, claramente proveniente de un mundo de privilegios, chocaba constantemente con las preocupaciones prácticas de su vida cotidiana. Era como vivir simultáneamente en dos universos paralelos, uno poblado de posibilidades románticas y otro anclado firmemente en las limitaciones económicas. El impacto emocional de esta dualidad era más profundo de lo que Carmen se permitía admitir. Por un lado,
Había experimentado una conexión genuina que le había recordado que era capaz de sentir algo más allá de la determinación profesional que había dominado su vida durante años. Por otro lado, esa misma experiencia había subrayado dolorosamente las diferencias fundamentales entre su realidad y la de alguien como Alejandro. Sofía asintió con comprensión, reconociendo las dificultades financieras que ambas compartían como jóvenes profesionales en Madrid. Era una de esas conversaciones que reflejaban la realidad cruda de intentar construir una carrera creativa mientras se mantenían responsabilidades familiares. Una realidad que pocas veces aparece en las historias románticas idealizadas que consumimos en los medios. Justo en ese momento, cuando Carmen estaba sumergida en estos pensamientos pesados sobre su situación económica y la salud de su madre, el teléfono del estudio sonó con una insistencia que cortó el aire de la tarde. El señor García atendió desde su escritorio y después de algunos minutos de conversación que Carmen pudo escuchar parcialmente, colgó con una expresión que ella no había visto antes. Una mezcla de sorpresa genuina y algo que parecía peligrosamente cercano a la emoción. Carmen la llamó, haciendo señas para que se acercara a su escritorio. Su tono tenía una calidad diferente, como si algo importante hubiera ocurrido. «Necesito hablar contigo». Era el tipo de convocatoria que puede cambiar el rumbo de una carrera, aunque en ese momento Carmen no tenía idea de las implicaciones que esa llamada telefónica tendría para su vida. «Era de Herrera Construcciones», explicó el señor García, quitándose las gafas para limpiarlas, un gesto nervioso que solo hacía cuando algo realmente significativo estaba ocurriendo. «Quieren programar una reunión para discutir el proyecto que estás desarrollando». Las palabras resonaron en el aire del pequeño estudio como una bomba de buenas noticias que nadie había visto venir. Carmen sintió como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Herrera Construcciones era una de las empresas más prestigiosas del sector en Madrid. El tipo de cliente con el que el pequeño estudio de García apenas podía soñar trabajar. El impacto de esta oportunidad era transformacional, no solo para su carrera individual, sino para la estabilidad económica que tanto necesitaba para cuidar de su madre y quizás, finalmente, mejorar sus condiciones de vida. «¿Cuándo sería la reunión?», preguntó Carmen, intentando mantener un tono profesional, aunque su corazón estaba acelerándose con una mezcla de emoción y nerviosismo que no había experimentado desde sus exámenes finales de la universidad. «Mañana a las 2 de la tarde, en su sede en Salamanca», respondió el señor García, y Carmen pudo ver en sus ojos que él también entendía la magnitud de esta oportunidad. «Carmen, quiero que sepas que esta es una oportunidad única. Si los impresionamos, podría ser el inicio de una colaboración muy lucrativa para el estudio». Esa noche, Carmen se quedó despierta hasta muy tarde en su pequeño apartamento, revisando meticulosamente cada detalle del proyecto. Su mesa de comedor se había transformado en una estación de trabajo improvisada, cubierta de planos, especificaciones técnicas y notas adhesivas de colores que organizaban sus ideas para la presentación. Era el tipo de preparación obsesiva que surge cuando sabes que tienes una sola oportunidad para demostrar tu valía. La verdad oculta detrás de esta preparación intensiva era que Carmen había aprendido desde muy joven que las personas de su posición económica raramente reciben segundas oportunidades. Cada proyecto, cada presentación, cada interacción profesional tenía que ser perfecta, porque no había red de seguridad familiar o conexiones privilegiadas que pudieran compensar por errores o presentaciones mediocres. Mientras revisaba cada línea de sus planos arquitectónicos, Carmen experimentó una transformación mental interesante. La ansiedad inicial dio paso a una confianza creciente conforme se daba cuenta de la calidad del trabajo que había desarrollado.
Sus soluciones para maximizar el espacio en apartamentos pequeños eran genuinamente innovadoras, y sus consideraciones sobre sostenibilidad y eficiencia energética estaban adelantadas a las tendencias del mercado. Era fascinante observar cómo la presión de esta oportunidad había logrado enfocar completamente su atención, alejándola temporalmente de las distracciones románticas que habían ocupado su mente durante los últimos días. Su mentalidad profesional se había reactivado con una intensidad que le recordó por qué había elegido la arquitectura como carrera. La satisfacción profunda de crear espacios que mejoraran la vida de las personas. A medida que la noche avanzaba, Carmen desarrolló no solo una presentación técnica impecable, sino también varias alternativas creativas que demostraban su capacidad de adaptación e innovación. Era el tipo de preparación que refleja años de disciplina autodidacta y la determinación de alguien que entiende que el talento sin preparación raramente conduce al éxito. La mañana siguiente, mientras Carmen se vestía cuidadosamente para la reunión más importante de su carrera, del otro lado de la ciudad Alejandro estaba experimentando una mezcla de anticipación y nerviosismo que no había sentido en años. La investigación de Patricia había resultado más fructífera de lo que había esperado, y lo que había descubierto había confirmado sus sospechas sobre el poder de las coincidencias aparentes. «Señor Alejandro», había dicho Patricia el día anterior, entrando a su oficina con una carpeta en las manos y esa expresión eficiente que caracterizaba su trabajo. «Conseguí la información que solicitó sobre los estudios de arquitectura». Su tono era profesional, pero Alejandro pudo detectar una pizca de curiosidad sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta petición inusual. Patricia había identificado 15 estudios pequeños y medianos en el centro de Madrid que cumplían con los criterios que Alejandro había especificado, todos trabajando con proyectos residenciales y equipos reducidos. Pero cuando llegó a la tercera página del informe, el corazón de Alejandro se aceleró al ver exactamente lo que había estado esperando encontrar, el nombre que había estado ocupando sus pensamientos durante días. Carmen Santos, Estudio García y Asociados, leyó Patricia desde sus notas. Existe desde hace aproximadamente 10 años, especializado en proyectos residenciales de nivel medio. Equipo pequeño. El propietario, señor Antonio García, 2 arquitectas, Carmen Santos y Sofía Méndez, y un pasante. Era como si el destino hubiera confirmado que su instinto había sido correcto al pedirle a Patricia que investigara. La transformación en la expresión de Alejandro fue sutil pero perceptible. «Interesante», murmuró, intentando mantener un tono casual mientras su mente trabajaba rápidamente para procesar esta información. «¿Y qué tipo de proyectos desarrollan específicamente?». Su pregunta tenía una intensidad que Patricia notó, aunque no pudo interpretarla completamente. «Principalmente residenciales de clase media, algunos comerciales pequeños», respondió Patricia, consultando sus anotaciones. «Nada muy sofisticado, pero el trabajo parece sólido según las referencias que pude conseguir». Era exactamente el tipo de información que Alejandro necesitaba para justificar lo que estaba a punto de proponer. Lo que ocurrió a continuación revelaría hasta qué punto el encuentro con Carmen había alterado la mentalidad empresarial de Alejandro. «Patricia, ¿recuerdas el proyecto del complejo residencial Villa Esperanza, que ha estado detenido durante las últimas 2 semanas?» Preguntó, una idea formándose completamente en su mente. Era un proyecto real que efectivamente necesitaba trabajo adicional, pero la decisión de tercerizar esa parte específicamente había nacido en ese momento. «Sí, el proyecto que necesita revisión en el diseño de los apartamentos más pequeños», confirmó Patricia, sin sospechar hacia dónde se dirigía la conversación.
Era fascinante observar cómo Alejandro estaba utilizando una necesidad empresarial legítima para crear una oportunidad de reconectar con Carmen, demostrando una creatividad estratégica que normalmente reservaba para sus decisiones comerciales más importantes. «Creo que deberíamos tercerizar esa parte», declaró Alejandro con una determinación que sorprendió a Patricia. «Vamos a probar la calidad del trabajo de este estudio García y Asociados. Programa una reunión para discutir los detalles». El impacto de esta decisión era mucho más significativo de lo que Patricia podía imaginar. No era solo una estrategia empresarial, sino una apuesta emocional que Alejandro estaba haciendo consigo mismo. «¿Para cuándo sería conveniente?», preguntó Patricia, ya preparando su agenda para coordinar los horarios. Su eficiencia profesional contrastaba con la agitación interna que Alejandro estaba experimentando, aunque él mantenía una fachada de calma empresarial. «Mañana a las 2 estaría perfecto», respondió Alejandro, tomando una decisión que sabía cambiaría el curso de los eventos de manera irreversible. Era uno de esos momentos donde una persona toma control activo de su destino en lugar de simplemente esperar que las cosas sucedan por casualidad. La verdad oculta detrás de esta maniobra empresarial era que Alejandro estaba experimentando algo completamente nuevo para él. La willingness de usar su posición privilegiada no para mantener el status quo, sino para crear oportunidades de explorar algo genuino y auténtico. Era una revelación sobre su propio carácter que lo sorprendía tanto como lo emocionaba. Después de que Patricia salió para hacer las coordinaciones necesarias, Alejandro se quedó solo en su oficina, consciente de que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Por primera vez en su vida adulta, había tomado una decisión empresarial basada en motivaciones personales, y esa transgresión de sus propias reglas profesionales lo llenaba de una energía que no había sentido en años. Carmen llegó al imponente edificio de Herrera Construcciones con 15 minutos de anticipación, una estrategia que había aprendido durante años de reuniones importantes, donde llegar temprano puede marcar la diferencia entre proyectar confianza o parecer desesperada. El edificio de vidrio y acero se alzaba majestuoso en Gran Vía, sus líneas modernas reflejando el sol de la tarde de una manera que parecía diseñada específicamente para intimidar a los visitantes. Carmen había elegido cuidadosamente su atuendo esa mañana. Un blazer negro sobre una blusa blanca impecable y una falda lápiz gris que proyectaba profesionalismo sin ostentación. Llevaba la cartera de cuero que había sido regalo de graduación de su padre, un objeto que había adquirido un valor sentimental adicional desde que él murió. Era su armadura profesional, la versión de sí misma que presentaba al mundo cuando necesitaba que la tomaran en serio. El lobby del edificio era un estudio en lujo discreto, pisos de mármol que parecían espejos, muebles de diseño que costaban más que el salario anual de Carmen, y una recepción que parecía salida directamente de una revista de decoración de alta gama. Era el tipo de ambiente que te recuerda inmediatamente tu posición en la jerarquía social, diseñado para impresionar y, en cierta medida, para establecer una dinámica de poder. Desde el primer momento. «Buenas tardes, tengo una reunión programada a las 2 con el equipo de proyectos», le dijo Carmen a la recepcionista, una mujer impecablemente vestida que la saludó con una sonrisa profesional que había sido perfeccionada a través de años de práctica. «Soy Carmen Santos, del estudio García y Asociados». Su voz sonaba más firme de lo que se sentía internamente, una habilidad que había desarrollado para ocultar la intimidación que estos ambientes de lujo inevitablemente le causaban. El trayecto en el elevador hacia el 23º piso fue un ejercicio en control de nervios. Carmen compartió el espacio con otros 2 ejecutivos que conversaban sobre números y estrategias en un jargón empresarial que ella conocía solo superficialmente.
Era como escuchar un idioma extranjero que entendía parcialmente, recordándole que estaba entrando en un mundo que operaba con reglas diferentes a las que conocía en su pequeño estudio. Cuando las puertas del elevador se abrieron, Carmen fue recibida por Patricia, una mujer elegante de mediana edad que se acercó inmediatamente con la eficiencia característica de alguien acostumbrada a manejar visitas importantes. Señorita Santos, soy Patricia, asistente ejecutiva. Sea bienvenida a Herrera Construcciones. Su profesionalismo era impecable, pero Carmen pudo detectar una evaluación sutil en su mirada, como si estuviera midiendo si esta visitante estaba a la altura de los estándares de la empresa. Por favor, acompáñeme, continuó Patricia, guiando a Carmen por un corredor elegante bordeado de oficinas con paredes de vidrio. Carmen podía ver a personas trabajando en computadoras de última generación, analizando planos arquitectónicos en pantallas enormes que mostraban proyectos de una escala que ella solo había visto en revistas especializadas. Era un mundo completamente diferente del ambiente modesto donde trabajaba, y la diferencia en recursos era abrumadoramente evidente. «Aquí estamos», anunció Patricia, deteniéndose frente a una puerta doble de madera elegante. «El señor Alejandro la está esperando para discutir los detalles del proyecto». Carmen respiró profundamente, preparándose mentalmente para la presentación más importante de su carrera, ajustando una vez más la correa de su cartera y verificando que tenía todo lo necesario. Cuando Patricia abrió las puertas de la sala de reunión, Carmen comenzó a hablar antes, incluso de ver quién estaba allí, una estrategia que había aprendido para proyectar confianza desde el primer momento. «Buenas tardes, soy Carmen Santos y estoy muy honrada por la oportunidad de presentar nuestro trabajo para Herrera Constru». Su voz se desvaneció gradualmente hasta convertirse en silencio total cuando vio quién estaba sentado a la mesa de reunión. La transformación en su expresión fue instantánea y dramática. El impacto del reconocimiento la golpeó como una ola, alterando completamente su percepción de todo lo que había ocurrido durante los últimos días. Alejandro, el hombre que la había salvado de una caída humillante en la estación de metro, estaba allí vestido con un traje azul marino impecable, en lo que obviamente era su propio territorio profesional. Era Alejandro Herrera, de Herrera Construcciones, el heredero de uno de los imperios empresariales más importantes del sector en Madrid. Todas las piezas del rompecabezas que había estado inconscientemente armando durante días se colocaron súbitamente en su lugar, revelando una realidad que era mucho más compleja de lo que había imaginado. Alejandro se levantó lentamente de su silla, y Carmen pudo ver en su expresión una mezcla de sorpresa genuina y algo más que no logró identificar completamente. Era evidente que él tampoco había anticipado este reencuentro, aunque la forma en que manejó la situación reveló inmediatamente su experiencia en navegar momentos empresariales delicados. «Carmen», dijo él, y su voz tenía la misma tonalidad grave que ella había memorizado sin darse cuenta. «Eres tú». No era una pregunta, sino una confirmación cargada de significado. La forma en que pronunció su nombre sugería que había pensado en ella tanto como ella había pensado en él durante los días anteriores. Carmen se quedó sin palabras por varios segundos, su mente intentando procesar la enormidad de lo que estaba ocurriendo. El hombre que había ocupado sus pensamientos durante días, que había aparecido en sus fantasías románticas más secretas, no era solo un desconocido gentil, sino el heredero de un imperio empresarial cuyo mundo era completamente ajeno al suyo. «Siento mucho no haberme presentado adecuadamente la otra vez», continuó Alejandro, como si pudiera leer la confusión en sus ojos. Su disculpa tenía una sinceridad que contrastaba con la formalidad del ambiente empresarial que los rodeaba. Era como si hubiera dos versiones de él, el empresario profesional
y la persona auténtica que había conocido en la estación. Yo no sabía, logró articular Carmen, finalmente, todavía procesando las implicaciones de esta revelación. La transformación en su comprensión de los eventos recientes fue instantánea y abrumadora. Todo lo que había interpretado como una coincidencia mágica del destino adquiría ahora dimensiones completamente nuevas. «Por supuesto que no sabías», respondió Alejandro con una sonrisa gentil que recordaba más al hombre que la había ayudado que al ejecutivo intimidante que había esperado encontrar. «Por favor, siéntate. ¿Te gustaría algo para beber? ¿Café? ¿Agua?» Su cortesía parecía genuina, no el tipo de hospitalidad corporativa calculada que Carmen había esperado. Mientras Carmen se sentaba en la silla que él le indicó, colocando su cartera sobre la mesa con manos que temblaban ligeramente, Alejandro se sentó frente a ella. Había algo en sus ojos, una expresión más suave de lo que Carmen habría esperado de un ejecutivo importante, que la tranquilizó parcialmente. «Carmen, quiero que sepas que esta reunión no tiene nada que ver con nuestro encuentro anterior», declaró Alejandro con una seriedad que parecía importante para él establecer. «Cuando solicitamos los servicios de tu estudio, yo no sabía que trabajabas allí. Era técnicamente cierto, aunque no toda la verdad, pero su intención era clara. Quería que ella supiera que su trabajo sería evaluado por sus propios méritos». La explicación funcionó como un interruptor mental para Carmen. Gradualmente, su mentalidad profesional comenzó a recuperar control sobre su shock emocional. Si esta reunión era realmente sobre trabajo, entonces tenía que demostrar que merecía estar allí por sus habilidades, no por alguna conexión personal fortuita. «Entiendo perfectamente», respondió Carmen, su voz recuperando la firmeza profesional que había practicado. «Entonces, centrémonos en lo importante». Abrió su cartera con movimientos decididos y comenzó a extender sus planos sobre la elegante mesa de reunión. Era fascinante observar cómo podía activar esa versión profesional de sí misma incluso en medio de la turbulencia emocional. Carmen comenzó su presentación con una confianza que la sorprendió a ella misma. «Traje algunas propuestas para el diseño de los apartamentos más pequeños del complejo Villa Esperanza», explicó, señalando diferentes áreas de los dibujos técnicos. «Noté que el proyecto original no aprovecha óptimamente los espacios reducidos, así que desarrollé algunas alternativas que podrían maximizar la funcionalidad sin comprometer el confort». El impacto de su transformación profesional fue inmediato. Conforme se sumergía en su elemento, explicando cada decisión de diseño con pasión y conocimiento técnico, Carmen se olvidó completamente de quién era Alejandro. Sus ojos se iluminaban mientras describía soluciones innovadoras, y su voz adquiría esa cadencia entusiasta que caracteriza a las personas que verdaderamente aman lo que hacen. Alejandro la observaba con una atención que iba más allá del interés profesional. Era evidente que no estaba solo evaluando sus propuestas técnicas, sino también admirando la pasión genuina con la que ella abordaba su trabajo. Sus preguntas eran inteligentes y pertinentes, demostrando que realmente entendía los aspectos técnicos de la arquitectura. «Esta solución para la cocina es brillante», comentó él, señalando uno de los planos. «¿Cómo llegaste a esta distribución?». Su pregunta reveló un conocimiento del tema que sorprendió a Carmen, quien había asumido que como heredero empresarial, su comprensión sería más administrativa que técnica. La verdad oculta que se estaba revelando durante esta presentación era que ambos compartían una comprensión profunda y genuina de la arquitectura que trascendía sus diferencias socioeconómicas. Era como descubrir que hablaban el mismo idioma profesional, independientemente de los mundos diferentes de donde provenían. Conforme la presentación técnica llegaba a su conclusión, algo interesante comenzó a ocurrir en la dinámica de la reunión.
La formalidad empresarial inicial había dado paso gradualmente a algo más parecido a una conversación entre colegas que compartían una pasión genuina por la arquitectura. Era como si el lenguaje técnico hubiera creado un puente que trascendía las diferencias obvias entre sus mundos. «Carmen, este trabajo es excepcional», declaró Alejandro cuando ella terminó su presentación, y había una admiración genuina en su voz que iba más allá de la cortesía profesional habitual. «Has logrado resolver problemas que nuestro equipo interno había estado enfrentando durante semanas». Sus palabras tenían el peso de alguien que realmente entendía las complejidades técnicas involucradas. No solo estaba ofreciendo elogios vacíos. Carmen sonrió, sintiendo esa satisfacción profunda que solo viene cuando tu trabajo es verdaderamente apreciado por alguien que comprende su valor. «Gracias. Fue un desafío interesante», respondió, comenzando a guardar sus materiales con la sensación de que la reunión había superado todas sus expectativas. Pero entonces Alejandro hizo algo que la tomó completamente por sorpresa. En lugar de proceder con los aspectos contractuales o los próximos pasos del proyecto, se recostó en su silla y la miró con una curiosidad que parecía ir más allá del interés profesional. «Carmen, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». Su tono había cambiado sutilmente, volviéndose más íntimo, más parecido al hombre que había conocido en la estación de metro. «Por supuesto», respondió ella, aunque algo en su instinto le decía que esta pregunta abriría territorios de conversación que podrían complicar la claridad profesional que había logrado mantener durante la presentación. «¿Por qué arquitectura?», preguntó él, y la forma en que formuló la pregunta sugería que realmente quería entender las motivaciones profundas detrás de su elección de carrera. «¿Qué te llevó a elegir esta profesión?». Era el tipo de pregunta que revelaba un interés genuino en la persona detrás del pintocinto profesional, una curiosidad sobre las historias que forman nuestras decisiones de vida. Carmen se detuvo por un momento, considerando cómo responder. Era una pregunta que la llevaba a territorio emocional, a recuerdos que estaban en el corazón de su identidad profesional. «Cuando era niña», comenzó, y su voz adquirió una calidad más suave, más reflexiva. «Mi padre trabajaba en construcción. No era arquitecto ni ingeniero, era albañil, pero a veces me llevaba a las obras los fines de semana». La transformación en su expresión mientras hablaba era notable. Sus ojos se iluminaron con una nostalgia cariñosa que revelaba la profundidad emocional de estos recuerdos formativos. Me quedaba fascinada viendo cómo un montón de ladrillos y cemento se transformaba gradualmente en un hogar para una familia. Creo que la arquitectura es fundamentalmente sobre crear espacios donde las personas puedan ser felices. El impacto de su respuesta en Alejandro fue inmediato y visible. Era evidente que había tocado algo profundo en él, algo que resonaba con sus propias búsquedas existenciales sobre propósito y significado. La forma en que ella hablaba sobre transformar materiales básicos en hogares contrastaba dramáticamente con su propia experiencia de heredar espacios ya creados, ya definidos por otros. «¿Y tú, Alejandro?», Carmen se atrevió a preguntar, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia. «¿Siempre quisiste trabajar en la empresa familiar?». Era una pregunta que invertía los roles, poniendo a Alejandro en la posición de reflexionar sobre sus propias motivaciones y decisiones de vida. Alejandro rió, pero había una nota melancólica en el sonido que revelaba capas de complejidad emocional. «Honestamente, nunca me preguntaron si quería», respondió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. «Siempre fue asumido que seguiría los pasos de mi padre y mi abuelo antes que él. Pero estoy aprendiendo a encontrarle el gusto». Su respuesta contenía una verdad oculta sobre las limitaciones que pueden venir con el privilegio. La conversación fue interrumpida por Patricia, quien tocó la puerta antes de entrar.
Señor Alejandro, su próxima reunión ha llegado, anunció con la eficiencia profesional que la caracterizaba. Era un recordatorio abrupto de que el mundo empresarial continuaba girando fuera de esta burbuja de conexión personal que se había creado en la sala de reunión. Después de que Carmen se fue, después de intercambiar tarjetas de presentación y confirmar los próximos pasos del proyecto, Alejandro hizo algo completamente fuera de carácter. «Patricia», le dijo a su asistente, «cancela mi reunión de las 3:30. Reagenda para mañana por la mañana». Su decisión sorprendió a Patricia, quien sabía lo meticuloso que era Alejandro con su agenda, especialmente cuando se trataba de reuniones importantes. «Pero señor, es sobre el proyecto del centro comercial que...» comenzó Patricia, pero Alejandro la interrumpió gentilmente. «Por favor, Patricia, necesito tiempo para pensar». Se quedó solo en la sala de reunión por varios minutos, observando los planos que Carmen había dejado sobre la mesa. Cada línea dibujada por ella parecía contener una parte de su personalidad, cuidadosa, creativa, profundamente humana. Mientras Alejandro permanecía en esa sala de reunión, contemplando los planos de Carmen y procesando la profundidad de la conversación que acababan de tener, su teléfono celular comenzó a sonar con una insistencia que cortó bruscamente su estado de reflexión. Al ver el nombre en la pantalla, sintió ese peso familiar en el pecho que siempre acompañaba las llamadas de su madre cuando tenía una agenda que cumplir. «Alejandro, querido», comenzó la voz de su madre sin preámbulos, con ese tono que había perfeccionado durante años para comunicar expectativas no negociables disfrazadas de sugerencias cariñosas. «Necesito confirmar los detalles del fin de semana en la finca con los Mendoza. Victoria está muy emocionada de pasar tiempo contigo». La transformación en el estado mental de Alejandro fue instantánea. En un momento estaba sumergido en pensamientos sobre autenticidad, propósito y conexiones genuinas, y al siguiente se encontraba confrontando la realidad de las expectativas familiares que habían definido su vida durante décadas. Era como ser arrancado violentamente de un sueño para despertar en una rutina predeterminada. «Madre, no estoy seguro de poder ir este fin de semana», respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la resistencia en su propia voz. Era la primera vez en años que había cuestionado directamente uno de estos compromisos sociales cuidadosamente orquestados. «Tengo algunos proyectos importantes que requieren mi atención». El silencio que siguió del otro lado de la línea fue cargado de significado. Su madre había detectado inmediatamente que algo había cambiado en la mentalidad de su hijo, aunque no podía identificar exactamente qué. «Alejandro, esto es importante para nuestras relaciones familiares», declaró con una firmeza que revelaba años de práctica en manejar la resistencia. «Los Mendoza son personas valiosas para nuestros negocios y Victoria es una joven excepcional». Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Carmen había regresado a su pequeño estudio en un estado de confusión emocional que no había anticipado. La reunión había sido profesionalmente exitosa, pero las implicaciones personales de lo que había descubierto la tenían completamente desestabilizada. Sofía la estaba observando desde su mesa de trabajo con esa expresión que Carmen conocía demasiado bien. La mirada de alguien que había estado formulando teorías durante horas. «Muy bien, necesito que me cuentes todo», declaró Sofía, dejando a un lado sus instrumentos de dibujo y girando completamente su silla hacia Carmen. «Y cuando digo todo, me refiero a cada detalle de esa reunión, porque hay algo que no me está cuadrando en esta historia». Carmen se sentó pesadamente en su silla, todavía procesando todo lo que había ocurrido. «La reunión fue exitosa», comenzó cuidadosamente, «pero, Sofía, tienes que prometerme que lo que te voy a contar no sale de aquí».
Su tono tenía una seriedad que inmediatamente captó toda la atención de su colega. La verdad oculta que Carmen estaba luchando por procesar era que todo lo que había interpretado como coincidencia del destino podría tener explicaciones mucho más complejas. ¿Recuerdas que te conté sobre el hombre que me ayudó en la estación de metro? Preguntó, viendo cómo los ojos de Sofía se agrandaban gradualmente. El hombre misterioso de ojos azules que no podía sacarme de la cabeza. Por supuesto que me acuerdo, respondió Sofía con creciente interés. Has mencionado a tu príncipe azul del metro aproximadamente 20 veces esta semana. ¿Por qué? Su tono sugería que ya estaba comenzando a conectar puntos que Carmen aún estaba procesando. Era Alejandro Herrera, dijo Carmen finalmente, observando cómo la comprensión se extendía por el rostro de Sofía como una ola. El dueño de Herrera Construcciones, el hombre que me salvó de caerme, es el heredero de una de las empresas más grandes de Madrid. El impacto de esta revelación en Sofía fue inmediato. Se levantó de su silla y comenzó a caminar por el pequeño espacio del estudio, claramente procesando las implicaciones de esta información. Carmen, dijo finalmente, deteniéndose frente a su escritorio. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que soy una idiota que se ilusionó con alguien completamente fuera de mi liga, respondió Carmen con una risa amarga que contenía días de fantasías románticas siendo aplastadas por la realidad socioeconómica. No, declaró Sofía con firmeza. Significa que Alejandro Herrera se las arregló para crear una oportunidad de verte nuevamente. Sus palabras cayeron en el silencio del estudio como piedras en agua tranquila, creando ondas de comprensión que Carmen no había considerado. Piénsalo, ¿cuándo fue la última vez que una empresa como Herrera Construcciones tercerizó trabajo a un estudio como el nuestro? La pregunta de Sofía abrió una perspectiva completamente nueva sobre los eventos recientes. Carmen comenzó a reconsiderar cada detalle de la reunión, cada pregunta que Alejandro había hecho, cada momento donde había parecido más interesado en ella como persona que como profesional. La revelación de Sofía había plantado semillas de dudas y esperanzas en la mente de Carmen, que la acompañaron durante todo el trayecto de regreso a casa. Mientras el metro la llevaba a través de los túneles familiares de Madrid, su mente oscilaba entre el escepticismo racional y una esperanza romántica que no se atrevía a admitir completamente. ¿Era posible que Alejandro Herrera hubiera orquestado todo esto solo para volver a verla? Cuando Carmen finalmente llegó a su apartamento esa noche, se encontraba emocionalmente agotada de una manera que iba mucho más allá del cansancio físico. Era ese tipo de agotamiento que viene de procesar revelaciones que alteran fundamentalmente tu comprensión de la realidad. Su madre Elena estaba en la cocina preparando la cena, y una mirada fue suficiente para que detectara que algo significativo había ocurrido en la vida de su hija. «Hola, cariño», dijo Elena, observando la expresión de Carmen con esa intuición maternal que había perfeccionado durante años. ¿Cómo fue esa reunión tan importante? Su pregunta era casual, pero sus ojos escrutaban el rostro de Carmen en busca de pistas sobre lo que había ocurrido. Carmen se dejó caer en una de las sillas de la pequeña mesa de la cocina, soltando un suspiro que contenía días de confusión emocional acumulada. «Mamá», comenzó, y su voz tenía una calidad vulnerable que Elena reconoció inmediatamente. ¿Tú crees en el destino? La pregunta tomó a Elena por sorpresa, pero su experiencia de vida le había enseñado que cuando su hija hacía este tipo de preguntas existenciales, generalmente había una historia importante detrás. «¿Por qué me preguntas eso?», respondió, dejando lo que estaba haciendo para sentarse frente a Carmen y darle toda su atención. «¿Recuerdas que te conté sobre ese hombre que me ayudó cuando me caí en la estación de metro?». Carmen comenzó a relatar, viendo cómo la comprensión se desarrollaba gradualmente en los ojos de su madre. «El hombre elegante de ojos azules que no he podido sacar de mi cabeza». Elena asintió, recordando las múltiples veces
que Carmen había mencionado este encuentro durante la semana. Bueno, continuó Carmen tomando una respiración profunda antes de la revelación. Hoy descubrí quién es realmente. Es Alejandro Herrera, de Herrera Construcciones, el heredero de una de las empresas más grandes de Madrid. Las palabras salieron en una corriente continua, como si retenerlas por más tiempo fuera físicamente doloroso. El impacto de esta información en Elena fue evidente, pero su reacción fue diferente de lo que Carmen había esperado. En lugar de shock o preocupación, vio algo parecido a la sabiduría reflexiva en los ojos de su madre. «Hija», dijo Elena después de un momento de silencio, «a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos, y a veces necesitamos tener valor para aceptar esas cosas incluso cuando parecen imposibles». Mientras tanto, en su lujosa cobertura, Alejandro estaba teniendo una conversación paralela que revelaría la profundidad de su propia transformación interna. Después de terminar la llamada con su madre sobre el fin de semana con Victoria, había permanecido pensativo durante horas, cuestionando aspectos fundamentales de su vida que nunca antes había examinado críticamente. Cuando su madre volvió a llamar esa noche, Alejandro tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. En lugar de evitar la conversación o ceder automáticamente a sus expectativas, decidió ser honesto sobre lo que realmente estaba sintiendo. «Madre», dijo cuando ella volvió a presionarlo sobre los planes del fin de semana, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Por supuesto, querido», respondió ella, aunque su tono sugería que estaba preparándose para manejar algún tipo de resistencia. «¿De qué se trata?» La pregunta que siguió alteraría fundamentalmente la dinámica de su relación. «¿Tú y papá se enamoraron realmente?», preguntó Alejandro, y la simplicidad directa de la pregunta cortó a través de años de convenciones sociales y expectativas no expresadas. Cuando se conocieron, ¿sintieron esa conexión que hace que el mundo parezca diferente, o fue más bien una unión conveniente que se desarrolló en cariño con el tiempo? El silencio que siguió fue cargado de significado. Era evidente que esta pregunta había tocado algo profundo en su madre, algo que quizás ella misma había evitado examinar durante décadas. «Alejandro», dijo finalmente, «¿por qué me preguntas esto? ¿Qué está pasando contigo?» «Estoy cansado de vivir una vida que fue diseñada por otros», respondió él con una honestidad que lo liberó y lo aterrorizó simultáneamente. «Quiero conocer a alguien que me elija por quien soy realmente, no por lo que represento o por lo que puedo proporcionarle. ¿Es eso tan imposible de entender?» La verdad oculta que Alejandro estaba articulando por primera vez era que había comenzado a cuestionar si el amor auténtico era compatible con las expectativas de su clase social. Su encuentro con Carmen había despertado una sed de autenticidad que no sabía que existía, y ahora se encontraba en una encrucijada entre mantener el status quo familiar y perseguir algo genuino pero incierto. Su madre respondió con una mezcla de preocupación maternal y pragmatismo generacional que reflejaba décadas de vida dentro de un sistema social específico. «Hijo, esas fantasías románticas son para personas que no tienen responsabilidades como las nuestras», declaró con una firmeza que revelaba sus propias limitaciones. «Nosotros tenemos obligaciones con nuestra posición, nuestros negocios, nuestro futuro». La conversación con su madre había dejado a Alejandro en un estado de claridad mental que no había experimentado en años. Por primera vez, había articulado explícitamente su deseo de algo auténtico, y esa verbalización había cristalizado una determinación que lo sorprendió. Después de colgar el teléfono, se quedó sentado en su elegante sala durante varios minutos, contemplando las opciones que tenía frente a él. Era uno de esos momentos decisivos en la vida donde puedes elegir mantener el curso seguro y predecible, o tomar una decisión que podría cambiar todo de manera irreversible. La transformación en su mentalidad había sido gradual durante la semana,
pero ahora se había convertido en algo urgente, algo que exigía acción inmediata. Sin permitirse tiempo para reconsiderar o racionalizar, Alejandro tomó su teléfono y escribió un mensaje que sabía que alteraría el rumbo de los eventos. Carmen, espero que no te moleste que haya conseguido tu número a través de Patricia. Me gustaría invitarte a cenar mañana por la noche para discutir algunos otros proyectos que podrían interesarte. ¿Estarías disponible? Las palabras discutir proyectos eran técnicamente ciertas, pero ambos sabían que había dimensiones más profundas detrás de esta invitación. Después de enviar el mensaje, Alejandro hizo algo que habría sido impensable una semana antes. Llamó a su madre para cancelar definitivamente el compromiso del fin de semana con los Mendoza. «Madre, no voy a ir a la finca este fin de semana», declaró con una firmeza que la sorprendió. «Tengo compromisos importantes de trabajo que no puedo posponer». La verdad oculta era que Alejandro estaba eligiendo activamente priorizar la posibilidad de algo real sobre las expectativas familiares, una decisión que representaba una ruptura fundamental con el patrón de vida que había seguido durante décadas. Era un acto de rebeldía disfrazado de decisión empresarial. Cuando Carmen recibió el mensaje esa noche, su corazón se aceleró de una manera que confirmó todas las sospechas de Sofía sobre las verdaderas motivaciones detrás de la reunión de trabajo. Después de consultar con su madre Elena, quien la alentó a ser valiente, Carmen respondió con una aceptación que contenía tanto esperanza como nerviosismo. La noche siguiente, Alejandro llevó a Carmen a El Faisán, uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. Era exactamente el tipo de lugar que Carmen conocía solo de nombre. Un establishment donde cada detalle había sido diseñado para crear una atmósfera de elegancia discreta e intimidad sofisticada. Las luces tenues, la decoración clásica y el servicio impecable creaban el ambiente perfecto para conversaciones importantes. «Este lugar es hermoso», comentó Carmen mientras se sentaban en una mesa reservada en un rincón privado del restaurante. Había algo en su tono que revelaba tanto admiración como una ligera incomodidad con el nivel de lujo al que claramente no estaba acostumbrada. «Carmen», dijo Alejandro después de que el sommelier les sirviera el vino que había seleccionado, «quiero ser completamente honesto contigo sobre por qué te invité esta noche». Su declaración alteró inmediatamente la atmósfera de la cena, transformándola de un encuentro potencialmente profesional en algo mucho más personal y significativo. La forma en que él formuló esa frase creó un momento de suspense que Carmen sintió físicamente. Era evidente que estaban a punto de cruzar una línea que cambiaría para siempre la naturaleza de su relación, moviéndose del territorio profesional hacia algo mucho más vulnerable y auténtico. «Esta cena no es realmente sobre trabajo», continuó Alejandro, mirándola directamente a los ojos, con una intensidad que la hizo sentir como si fuera la única persona en el restaurante. «No he podido dejar de pensar en ti desde nuestro encuentro en la estación de metro, y después de verte hoy, verte hablar sobre tu trabajo con tanta pasión, me di cuenta de que quiero conocerte mejor. A ti, la persona, no solo a la arquitecta». El impacto de su confesión fue inmediato y transformador. Carmen sintió como si todo el aire hubiera salido de sus pulmones, no porque estuviera sorprendida por sus sentimientos, sino porque finalmente había alguien con el valor de articularlos abiertamente. Era el tipo de honestidad emocional que es rara en cualquier contexto, pero especialmente extraordinaria, viniendo de alguien de la posición social de Alejandro. «Alejandro», respondió Carmen suavemente, su voz apenas audible por encima del murmullo elegante del restaurante. «No estoy segura de estar preparada para esto». Su honestidad era refrescante en su simplicidad, reconociendo tanto la atracción que sentía como las complicaciones realistas que representaba.
La conversación que siguió revelaría las vulnerabilidades más profundas de ambos, sus miedos sobre las diferencias entre sus mundos y sus esperanzas sobre la posibilidad de crear algo auténtico que trascendiera esas diferencias. Era una de esas cenas que marcan un antes y un después en la vida de las personas involucradas. La confesión de Alejandro había creado una intimidad que ninguno de los dos había anticipado, pero fue la respuesta de Carmen lo que verdaderamente cambió la dinámica de esa noche. En lugar de retirarse o crear distancia emocional, ella decidió ser igualmente vulnerable. Alejandro, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, si realmente quieres conocerme, entonces necesitas ver mi mundo, no solo este. Su gesto abarcó el elegante restaurante que los rodeaba. ¿Qué quieres decir?, preguntó él, aunque algo en su expresión sugería que ya intuía hacia dónde se dirigía la conversación. Era fascinante observar cómo ambos estaban navegando este territorio desconocido de honestidad emocional total. Mañana es sábado, continuó Carmen, y había una determinación en su voz que Alejandro no había escuchado antes. Si realmente quieres conocer a Carmen Santos, no a la arquitecta que se presentó en tu oficina, entonces déjame mostrarte el Madrid real. No los restaurantes caros o los lugares turísticos, sino los lugares auténticos donde crecí, donde me siento verdaderamente yo misma. La transformación en la expresión de Alejandro fue inmediata. Sus ojos se iluminaron con una emoción que parecía una mezcla de gratitud y expectativa. «Me encantaría», respondió sin dudar, y Carmen pudo ver que su entusiasmo era completamente genuino. «¿Por dónde empezamos?» «Con un desayuno real», dijo Carmen sonriendo por primera vez esa noche de una manera completamente relajada. Café con leche y tostadas en una panadería de barrio, nada de camareros con guantes blancos. Su descripción pintó un cuadro tan diferente del mundo de Alejandro que él no pudo evitar reírse, y el sonido fue música para los oídos de Carmen. El sábado por la mañana, Carmen esperaba cerca de la panadería en Malasaña cuando escuchó el rugido distintivo de una motocicleta acercándose por la calle estrecha. Cuando se volvió para ver, se quedó momentáneamente sin palabras. Alejandro había llegado en una motocicleta común, no en el BMW elegante que había esperado, y estaba vestido de una manera que la sorprendió completamente. Llevaba jeans oscuros que parecían realmente usados, no artísticamente desgastados por diseñadores caros, y una camisa de algodón azul clara, sin ninguna marca visible. Sus cabellos, normalmente peinados hacia atrás con precisión, estaban ligeramente despeinados por el casco, y cuando se quitó las gafas de sol, Carmen vio en sus ojos una luz que no había notado en los ambientes formales donde se habían encontrado antes. «Buenos días», dijo él, ofreciéndole el casco extra con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. «Pensé que sería más fácil movernos por la ciudad así». Su explicación reveló una consideración práctica que Carmen no había esperado de alguien acostumbrado a que otros resolvieran los detalles logísticos de su vida. La primera parada fue la panadería donde Carmen había desayunado desde la adolescencia, un establecimiento pequeño y familiar, con mesas de fórmica y sillas de plástico que habían visto mejores días. El aroma de pan recién horneado y café recién preparado llenaba el aire, creando una atmósfera de calidez auténtica que contrastaba dramáticamente con la sofisticación artificial de El Faisán. «Don Antonio», saludó Carmen al hombre de mediana edad detrás del mostrador. «2 cafés con leche y 2 tostadas, por favor». Su interacción reveló inmediatamente la diferencia fundamental entre este ambiente y los lugares donde Alejandro normalmente se movía. Aquí, Carmen no era solo una cliente, era parte de una comunidad. «Marina, niña», respondió don Antonio con cariño paternal. «¿Y quién es este joven tan elegante?».
Su pregunta contenía esa curiosidad benevolente característica de las personas que han visto crecer a alguien y se preocupan genuinamente por su bienestar. El impacto de ser introducido de esta manera fue profundo para Alejandro. En su mundo, las presentaciones siempre venían cargadas de apellidos, títulos y posiciones sociales. Aquí era simplemente un amigo de Carmen, y esa simplicidad era liberadora de una manera que no había anticipado. Cuando se sentaron en una de las mesas junto a la ventana, Alejandro probó el café con leche y cerró los ojos con genuino placer. «Esto es increíble», dijo, y Carmen pudo ver que no estaba fingiendo cortesía. «Sabe a vida real». Su descripción espontánea capturó perfectamente la diferencia entre esta experiencia auténtica y las versiones refinadas pero artificiales de hospitalidad a las que estaba acostumbrado. La verdad oculta que se estaba revelando durante este desayuno simple era que Alejandro había estado hambriento de autenticidad durante años, sin darse cuenta completamente. Cada interacción en este ambiente modesto le mostraba aspectos de la experiencia humana que había perdido en algún punto de su juventud privilegiada. Mientras Carmen le mostraba su barrio, señalando edificios con historia y compartiendo anécdotas de su infancia, algo mágico estaba ocurriendo entre ellos. Alejandro no solo estaba viendo un Madrid diferente, estaba descubriendo una versión de sí mismo que había permanecido dormida durante años. La forma en que Carmen interactuaba con los vendedores del mercado, cómo saludaba a los vecinos en la calle y la manera natural en que se movía por estos espacios auténticos, Le Duc mostraba un tipo de riqueza humana que no se podía comprar. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende?», le dijo Alejandro, mientras caminaban por una pequeña plaza donde los niños jugaban y los ancianos alimentaban palomas. «En mi mundo, todo está diseñado para impresionar, pero aquí todo está diseñado para vivir. Es completamente diferente». Su observación revelaba una comprensión profunda sobre las diferencias fundamentales entre sus realidades. Carmen sonrió, tocada por la sinceridad de su reflexión. «Esta es mi vida real, Alejandro, sin filtros, sin pretensiones. ¿Realmente es esto lo que quieres conocer?». Su pregunta contenía una vulnerabilidad que iba más allá de las palabras, como si estuviera ofreciéndole su corazón junto con su mundo. Pero justo en ese momento, cuando parecía que habían encontrado un equilibrio perfecto entre sus dos realidades, el teléfono de Alejandro comenzó a sonar con una insistencia que cortó bruscamente la magia del momento. Al ver el nombre en la pantalla, Carmen notó cómo su expresión cambió instantáneamente, como si una máscara familiar hubiera vuelto a su lugar. «Alejandro, ¿dónde estás?». La voz de su madre sonaba furiosa, incluso a través del teléfono, y Carmen pudo escuchar cada palabra del reproche que siguió. «Los Mendoza están aquí esperándote desde hace una hora. Victoria está muy molesta, y francamente, yo también. Esto es inaceptable». La transformación en Alejandro fue instantánea y dolorosa de presenciar. En un momento había sido el hombre relajado y auténtico que había estado descubriendo durante toda la mañana, y al siguiente se había convertido en alguien tenso, dividido entre dos mundos que parecían irreconciliables. «Madre, lo siento, tuve una emergencia de trabajo», mintió, y Carmen pudo ver lo que le costaba esa mentira. «Voy para allá en cuanto pueda». Pero antes de que pudiera colgar, su madre añadió algo que cambiaría completamente la dinámica de la situación. «No te molestes en venir aquí», declaró su madre con una frialdad que revelaba años de práctica en manejar este tipo de crisis sociales. «Victoria ha decidido ir a buscarte. Le di tu ubicación aproximada y está en camino. Espero que tengas una explicación muy buena para este comportamiento». La llamada terminó abruptamente, dejando a Alejandro y Carmen en un silencio cargado de implicaciones. Carmen observó la lucha interna reflejada en el rostro de Alejandro y sintió cómo su corazón se encogía. Era evidente que habían llegado a un
Momento de verdad que ninguno de los dos había anticipado, pero que ambos sabían que era inevitable. «Victoria es la mujer que tu familia espera que te cases, ¿verdad?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Carmen, puedo explicar», comenzó Alejandro, pero ella lo interrumpió gentilmente con una sonrisa triste que contenía más comprensión de la que él merecía. «No necesitas explicar nada», dijo Carmen, y su voz tenía una calidad resignada que Alejandro reconoció como el sonido de alguien protegiendo su propio corazón. «Siempre supe que esto era temporal. Tú tienes una vida que no me incluye, y está bien. Realmente está bien. Pero no estaba bien, y ambos lo sabían. A lo lejos podían ver un BMW blanco acercándose por la calle estrecha, navegando cuidadosamente entre los obstáculos de un barrio que claramente no había sido diseñado para automóviles de lujo. Era como ver dos mundos colisionando en tiempo real. «Ahí viene», dijo Carmen simplemente, comenzando a alejarse. «Alejandro, ha sido...». Se detuvo, buscando las palabras correctas para encapsular todo lo que habían compartido. «Ha sido real. Gracias por recordarme que eso todavía es posible». «Carmen, espera», la llamó, pero ella se había vuelto para mirarlo una última vez con una expresión que mezcla tristeza y desafío. «Alejandro», dijo con una firmeza que lo sorprendió, «cuando ella llegue vas a tener que elegir tu vida real o esta fantasía conmigo, y la forma en que me presentes a ella me dirá todo lo que necesito saber sobre quién realmente eres». Con esas palabras, comenzó a caminar en dirección opuesta al BMW que se acercaba. Alejandro se quedó parado en medio de esa pequeña plaza de Malasaña, viendo cómo Carmen se alejaba mientras el BMW blanco de Victoria se acercaba cada vez más. Era uno de esos momentos que definen una vida entera, donde cada segundo se extiende como una eternidad y puedes sentir físicamente cómo el futuro se divide en dos caminos completamente diferentes. En sus manos tenía el poder de elegir entre la comodidad predecible de las expectativas familiares y la incertidumbre emocionante de algo auténtico y real. Era la diferencia entre vivir la vida que otros habían diseñado para él y atreverse a escribir su propia historia, con todos los riesgos que eso implicaba. ¿Qué crees que hizo Alejandro? ¿Tuvo el valor de perseguir lo que su corazón le decía que era real? ¿O se dejó llevar por las presiones de un mundo que nunca había cuestionado hasta conocer a Carmen? Esta historia nos recuerda que los encuentros más importantes de nuestras vidas a menudo llegan disfrazados de casualidades y que reconocer esos momentos mágicos requiere tanto corazón como valentía. A veces, el amor verdadero no es solo encontrar a la persona correcta, sino también tener el coraje de ser la versión más auténtica de nosotros mismos. Si llegaste hasta aquí conmigo, significa que entiendes que las mejores historias son aquellas que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias decisiones y sueños. Me encantaría que formes parte de esta comunidad, donde compartimos historias que tocan el alma